Amé a un narcisista y no lo supe, hasta que ya no quedaba casi nada de mí, hasta que mis palabras eran sus ecos, hasta que mis emociones eran sus excusas, hasta que mi dignidad era su terreno de juego. Este no es solo un testimonio, es una guía, una herida abierta que aprendió a cicatrizar con psicología, con verdad y sobre todo, con amor propio. Aquí te contaré cómo me enamoré de alguien que no sabía amar, cómo descubrí que su amor no era real, cómo me rompí y cómo volví a construir mi alma, pedazo a pedazo. ¿Se puede amar a un narcisista? ¿Se puede cambiar? ¿O lo único sano es soltar y salvarte? Vamos a descubrirlo juntos. Yo no sabía que era un narcisista, solo sabía que me hacía sentir viva. Desde el principio fue distinto. Sus palabras eran como fuego. Calentaban, iluminaban, consumían. Me miraba como si yo fuera única, como si cada herida que traía fuese poesía para él, como si mis cicatrices fueran las grietas por donde él quería entrar. Para quedarse, nunca nadie me había hecho tantas preguntas. Nunca nadie me había escuchado con tanta atención. Nunca nadie me había hecho sentir tan especial. Y ahí empezó todo. Él sabía qué decir, cómo decirlo, y en qué momento exacto. Tenía el don de hacerme pensar que lo nuestro era mágico, que era diferente a todo lo que había vivido antes, que había algo en él que solo yo podía salvar. Lo nuestro no fue amor a primera vista. Fue adicción emocional desde el primer contacto. Yo creía que por fin alguien me entendía. Él también decía haber sido herido, que nadie lo había amado de verdad, que siempre lo habían traicionado, que por eso, conmigo, quería hacerlo bien. Y yo caí. Caí profundo, porque quienes amamos desde lo roto, desde lo que nos faltó, desde lo que nunca recibimos, no sabemos distinguir entre intensidad y amor verdadero. La ciencia lo llama idealización, o también fase del love bombing, una etapa donde el narcisista llena de atenciones, elogios y promesas a su pareja. No es amor, es manipulación emocional con aroma de cuento de hadas. El objetivo, engancharte. Y yo me enganché con cada mensaje inesperado, con cada plan romántico, con cada palabra dulce dicha en el momento exacto. Me hizo sentir importante, elegida, imprescindible, pero nunca me pregunté por qué todo iba tan rápido, por qué tan pronto hablaba de almas gemelas, por qué decía que yo era la única que lo entendía, cuando apenas habíamos compartido un par de semanas. Y es que eso es lo más perverso de este tipo de vínculo. No duele al principio, se disfraza de pasión, de destino, de milagro. Es como si alguien pusiera morfina en tu copa de vino. No lo notas hasta que estás completamente dormida, hasta que ya no puedes pensar con claridad, hasta que tu alma ya no tiene salida. Yo me enamoré de su herida. Creí que si lo amaba lo suficiente, sanaría. Pensé que conmigo sí aprendería a quedarse, que esta vez no huiría, que mi amor sería diferente. Nunca supe cuándo dejé de ser yo para convertirme en lo que él necesitaba. Empecé a cambiar cosas pequeñas. Mi forma de hablar, mi manera de vestir, mi tiempo libre, lo hacía por amor, porque él decía que eso lo hacía feliz, porque sonreía cada vez que yo cedía un poco más. Y yo solo quería verlo sonreír. Yo solo quería que no se fuera. Este tipo de relaciones activa un mecanismo psicológico conocido como dependencia afectiva, donde una de las partes comienza a confundir control con amor y sesiones con compromiso. Según estudios clínicos, los narcisistas buscan moldear la identidad del otro para tener mayor control emocional, provocando sumisión progresiva a través de validación intermitente, premios y castigos emocionales alternos. Yo comencé a vivir para complacerlo. Mis gustos cambiaron, mis planes también, mi vida entera giraba en torno a él, y cada vez que alguien, algún amigo, alguna amiga, me advertía, yo los alejaba, porque él me había convencido de que nadie más me entendía, que todos querían separarnos, que yo debía tener cuidado con ellos, no con él, y cuando por fin estuve completamente sola, fue cuando él comenzó a apagarse. Pasó de los te amo diarios a los silencios prolongados, de los abrazos intensos a los mensajes sin respuesta.
de las promesas al vacío, pero yo seguía justificándolo todo. Está estresado, ha tenido una semana difícil, a veces necesita espacio. Yo pensaba que amar era tener paciencia, que el amor de verdad. Aguantaba todo, pero lo que no sabía era que ya no era amor, era sumisión emocional, era desgaste silencioso, era trauma repetido, y aún así me quedaba, porque me había hecho creer que sin él no era nadie, que nadie más me iba a querer, que él era lo mejor que podía tener. Y yo lo creí. Este pensamiento es común en relaciones abusivas. Se trata de un fenómeno llamado indefensión aprendida, donde la persona sometida pierde su capacidad de acción por repetidos episodios de desvalorización emocional. El narcisista se convierte en el juez. Salvador y verdugo a la vez. Empezaron las dudas, no al principio, sino después, cuando el fuego intenso que me envolvía se tornó humo. Cuando las caricias comenzaron a ser frías, cuando su mirada dejó de ser hogar para convertirse en juicio, que mis palabras no tenían peso, que mis emociones eran equivocadas, me preguntaba una y otra vez, ¿será que soy yo? ¿Estoy exagerando? ¿Por qué siento que no soy suficiente? Porque eso es lo que hace un narcisista. Convierte tus certezas en incertidumbres, tus verdades en dudas, tus sentimientos en locura. Recordarás ese momento en que te llamaron demasiado sensible por llorar. O cuando te dijeron que no sabías cómo tomar un chiste porque te molestaste, o que eras egoísta por pedir tiempo, atención o cariño. Esto es gaslighting, una forma de abuso psicológico en la que la víctima comienza a dudar de su percepción de la realidad. Es una técnica para controlar y manipular emocionalmente, muy común en relaciones con personas narcisistas. Yo vivía en un vaivén constante entre esperanza y desesperación, entre creer que todo era mi culpa y preguntarme si había alguna forma de salvar lo que quedaba. Pero el narcisista nunca admite culpa, nunca ofrece disculpas sinceras, nunca cambia. Lo que hace es girar la historia, te culpa por hacerlo sentir mal, te acusa de no apoyarlo, te dice que exageras y mientes, y poco a poco me fui acostumbrando a esa nueva normalidad. Sentirme pequeña, sentirme invisible, sentirme responsable del malestar ajeno. Sentía que estaba atrapada en un laberinto sin salida, donde cada intento de avanzar me hacía retroceder 2 pasos, y en medio de esa tormenta emocional, me di cuenta de que estaba perdiendo a la persona que yo era, la que amaba leer, reír, soñar. Las relaciones con narcisistas muchas veces provocan un fenómeno conocido como despersonalización, donde la víctima siente que pierde su esencia y autonomía, sumergida en un ciclo de negación y autocrítica. Fue entonces cuando empecé a buscar respuestas. Leí, consulté a psicólogos, escuché a sobrevivientes y me encontré con palabras que resonaban en mi alma. Eres víctima de abuso narcisista, no estás sola, no es tu culpa. Y entendí que lo que yo vivía no era amor, era un espejismo que duele, que desgasta, que roba la vida. Pero, ¿cómo despertar cuando estás atrapada en la oscuridad? ¿Cómo reconocer la jaula invisible que te rodea? Lo primero fue aceptar la verdad. No todos los amores son sanos, no todo lo que duele debe ser soportado, y no todas las personas están dispuestas a cambiar. Eso fue doloroso, mucho, pero también fue el inicio de mi libertad. Esta es la historia de cómo descubrí la verdad oculta detrás del amor que me destruía. Con el tiempo, empecé a notar patrones que se repetían, como un eco frío que resonaba en cada rincón de nuestra relación. Los narcisistas no solo aman su reflejo, aman controlar tu reflejo también. Vi cómo pasábamos por ciclos invisibles y crueles, una fase de idealización, donde yo era el sol en su universo, seguida de la devaluación, cuando cualquier error, real o imaginario, se convertía en una condena, y luego el descarte, la distancia abrupta, la indiferencia fría como hielo. El trastorno narcisista de la personalidad, según el DSM-5, se caracteriza por un patrón persistente de grandiosidad,
necesidad de admiración y falta de empatía en el contexto de pareja. Esto genera ciclos tóxicos de idealización y desprecio que causan gran desgaste emocional en la víctima. No fue fácil aceptar que alguien a quien amaba tan intensamente podía tener una forma tan distorsionada de amar, que su amor era una máscara para su vacío interno, que detrás de la confianza y encanto había un ego frágil que solo se alimentaba con mi entrega. Los narcisistas suelen presentar un apego inseguro y muchas veces esconden traumas no resueltos de su infancia. Pero ese no es nuestro problema. Nuestra responsabilidad no es sanar su herida. Sin embargo, cuando estás dentro, es difícil separar al hombre encantador del abusador. Recuerdo noches en las que sentía que mi alma estaba rota en pedazos, que no podía respirar, que el amor que yo le daba era ignorado o utilizado como arma, y sin embargo, cada vez que intentaba alejarme, él volvía con promesas, lágrimas fingidas y palabras bonitas, una y otra vez, porque el narcisista sabe cómo mantenerte atada con migajas de cariño, con falsos rescates. Este ciclo idealización, devaluación, descarte se conoce como tríada narcisista y es una trampa emocional. La víctima se queda atrapada en la esperanza de volver a la fase idealizada, ignorando el daño que causa la devaluación repetida. Me di cuenta de que, aunque él parecía cambiar temporalmente, la esencia se mantenía intacta. El abuso emocional no era un error, sino un patrón, un modo de relacionarse tóxico y destructivo. Esta revelación fue devastadora, pero liberadora, porque una vez que ves la sombra, ya no puedes fingir que no existe. Y así empezó mi lucha interna, entre el amor que sentía y el dolor que me causaba, entre querer salvarlo y salvarme a mí misma. Sé que muchos se preguntan, ¿cómo alguien puede amar tanto y sufrir así? ¿Cómo alguien puede quedarse y soportar tanto? Yo lo entendí tarde, porque amaba una imagen, un reflejo, no a la persona real, porque amaba la esperanza, no la realidad. Hubo un instante, un destello, un parpadeo, en que la niebla comenzó a disiparse, en que ya no podía fingir que no veía lo que estaba frente a mis ojos. Ese instante llegó tras noches sin dormir, horas leyendo, buscando respuestas en libros, en testimonios, en voces que habían pasado por lo mismo. Las piezas empezaron a encajar. Las frases que antes me hacían dudar, ahora tenían sentido. Los silencios prolongados, la indiferencia, las promesas rotas, las críticas veladas. Recordé aquellas palabras que él decía, pero que nunca cumplía. Eres la única que me entiende. Quiero cambiar por ti. Sin ti no soy nada. Y entendí que eran cadenas, no alas. El reconocimiento del abuso narcisista es el primer paso hacia la liberación. Los expertos señalan que señales como la manipulación emocional, la falta de empatía y el control coercitivo son indicadores claros de este tipo de relación. Yo empecé a reconocer frases que antes ignoraba. Si realmente me amaras, harías esto por mí. No sabes lo que te conviene. Eres demasiado sensible. Estás loca. Nadie más te va a querer. Frases que desgastan, que hacen temblar el alma. Y comprendí que mi amor no bastaba, que mi paciencia tenía un límite, que mi felicidad no podía depender de alguien que solo quería controlar. Fue duro aceptar que había estado atrapada en una ilusión, pero también fue liberador, porque esa verdad me dio el poder de decidir, de romper el ciclo, de comenzar a sanar. Y así comenzó mi viaje hacia mí misma. Una de las preguntas que más me hice fue, ¿podré cambiarlo? ¿Podré sanar esa herida que él no quiere ver? ¿Podré hacer que me ame de verdad? Querer cambiar a un narcisista es una de las trampas más dolorosas del amor tóxico. Nos aferramos a la esperanza, a esa promesa de que algún día será diferente. Nos convencemos de que nuestro amor será la luz que guíe su oscuridad. Pero la realidad científica es dura. Los expertos en trastornos de la personalidad coinciden en que el trastorno narcisista es complejo y resistente al cambio. Solo una minoría de personas con narcisismo patológico buscan ayuda real y sostienen procesos terapéuticos prolongados. Los cambios significativos requieren voluntad genuina,
conciencia del daño propio y externo, y trabajo terapéutico constante. En la práctica, la mayoría no reconocen su trastorno ni desean transformarse. Esto significa que el intento de cambio desde la pareja suele ser infructuoso y doloroso emocionalmente. Queremos salvarlos porque vemos en ellos el reflejo de nuestras propias heridas. Queremos reparar lo que en nosotros está roto. Pero el amor no es un salvavidas para nadie. El amor no puede ser la excusa para soportar abusos. Intenté ser esa luz para él. Le di toda mi energía, mi paciencia, mi fe, pero la luz que él necesitaba no venía de mí. Esta es la disyuntiva más cruel y real que enfrenté. Dejo ir el amor que quise construir. O sigo intentando que cambie, aunque eso me destruya. Y ahí entendí algo fundamental. No podemos cambiar a quien no quiere cambiar. No podemos sanar a quien no está dispuesto a sanar. La decisión no es solo dejar o quedarse, es elegir entre seguir perdiéndote o salvar tu vida. La pregunta que más me atormentó fue esa: ¿me voy o me quedo? Me quedé en ese limbo durante meses, años. Porque abandonar a alguien que amaste es como morir en vida, pero quedarse, soportando su egoísmo y control, es un lento suicidio emocional. Desde el corazón, quería creer en su cambio. Desde la mente, sabía que eso era casi imposible. Y ese choque entre amor y razón se convirtió en un conflicto diario. Quedarse en una relación con un narcisista implica riesgos graves para la salud mental. Ansiedad crónica, depresión, pérdida de autoestima, trastorno de estrés postraumático complejo. Pero el amor duele y el miedo a la soledad pesa más. Nos atamos a la esperanza, a la ilusión de que algún día él será diferente. Nos perdemos en el ciclo de promesas rotas y migajas emocionales. Quedarse es un acto de valentía, pero también de dolor. Abandonar, aunque suene a derrota, puede ser el acto más heroico de amor propio. Tuve que aprender a escucharme, a poner límites firmes, a reconocer que merezco paz, respeto y amor verdadero. Y comprendí que el amor no es control, no es manipulación, no es humillación. Si la relación te hace más daño que bien, si te roba la sonrisa, la libertad, la esperanza, es hora de irte. Pero también entendí que dejar no significa odiar. Dejar significa liberarse. No hay culpa en soltar, no hay fracaso en priorizar tu bienestar. Esta es la disyuntiva que enfrentan miles cada día. No hay respuestas fáciles, pero sí hay un camino hacia la libertad. Después de tanto dolor, después de tantas lágrimas, llegó un silencio distinto, un silencio que no era vacío, sino espacio para mí. Empecé a recordar quién era antes de perderme en sus demandas y mentiras, las risas que olvidé, los sueños que aparqué, la fuerza que escondí. Reconstruirme no fue fácil, no fue un proceso lineal, fue una montaña rusa de emociones, rabia, tristeza, perdón, esperanza. Los expertos en trauma emocional recomiendan pasos clave para sanar tras una relación abusiva. Establecer límites claros. Buscar terapia especializada, validar las propias emociones y construir una red de apoyo sólida. Aprendí a decir no sin miedo. Aprendí a priorizarme sin culpa. Aprendí que amarme es el primer paso para volver a amar a otros. Volví a conectar con mis pasiones, a reencontrarme con mis amigos, a abrir las ventanas de mi alma al sol. Cada pequeño triunfo era un ladrillo más en mi nueva vida. Cada paso hacia adelante, una victoria. Y aunque las heridas siguen ahí, ahora sé que no me definen, que soy más que ese amor tóxico, más que ese pasado oscuro. Si estás escuchando esto y todavía estás ahí, en esa relación que te duele, que te consume, que te apaga, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola, no eres culpable, no mereces menos que amor verdadero. Quiero que sepas que amar no debería doler hasta este punto. Que mereces ser amada con respeto, con cuidado, con verdad. Y si hoy sientes miedo de dejar, de perder, de estar sola, entiendo ese miedo. Es real, pero también sé que el peor dolor es quedarse. A ti, que fuiste narcisista, si alguna vez escuchas esto, te digo,
El cambio es posible, pero solo si realmente quieres sanar, no por alguien más, sino por ti mismo. Este no es un castigo. Es una invitación a mirar dentro, a sanar heridas profundas, a romper con patrones que solo destruyen, para mí y para tantos que hemos pasado por esto. La palabra que más pesa no es fracaso, sino silencio. Por eso hablo, por eso comparto, para que nadie más sufra en silencio. Si estás listo para elegirte, para romper las cadenas invisibles, este es tu momento. Puedes sanar, puedes ser libre, puedes volver a amar. Sin miedo. Gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir esta historia, mi verdad, mi renacer, querida comunidad. Si esta historia ha resonado contigo, si has vivido o estás viviendo algo similar, te invito a que no guardes ese peso solo para ti. Compartir tu experiencia puede ser un acto de valentía y sanación, y también un faro de luz para otros que están pasando por lo mismo. Déjanos tus pensamientos, tus dudas o tus historias en los comentarios. Aquí encontrarás un espacio seguro donde ser escuchado y apoyado. No estás solo en este camino. Juntos podemos romper el silencio y construir amor verdadero. Lo di todo y no quedó nada. Fui un faro en tu tormenta sin saber que me apagabas. Lo di todo, hasta mi dignidad, y tú me mirabas con frialdad. Tus palabras dulces eran veneno, tus silencios cuchillas en el viento. Jugabas a quererme cuando te convenía, y yo ciega aún creía. Lo di todo, sin reservas ni razón, pensando que el amor era tu redención. Pero solo fuiste un huracán que arrasó lo que quedaba en mi interior. Me culpaste por sentir, me hiciste dudar de mí, me hiciste odiarme, amarte, sufrir, y aún así volví. Pero ya no me queda nada para darte. Ya no soy tu sombra ni tu parte. Lo di todo y ahora lo doy por terminado. Me miré al espejo y no me reconocí. Era solo un reflejo de lo que fui. Tus promesas falsas me mantuvieron ahí, pero el amor propio me hizo resistir. Guardé mi voz, me tragué el dolor, pero algo dentro gritó más fuerte que tu control. Caminé por fuego, sobreviví, y ahora sé que no te necesito aquí. Renací sin ti, sin tus mentiras, sin tus cadenas ni tus heridas. Hoy vuelo alto sin mirar atrás. Tú eras mi noche y yo soy mi paz. Mi
Mis cicatrices son medallas de valor. Cada lágrima fue parte del motor. Me reconstruí con cada no y descubrí que yo también soy amor. Renací sin ti, sin tu veneno. Hoy mi libertad ya no tiene freno. No me hables de lo que pudo ser, porque ahora sé lo que merezco tener. No te odio, te dejo ir, porque el perdón es el fin del dolor que me quisiste escribir. Renací sin ti y esta vez renací para mí, para ser mi casa, mi voz, mi flor, porque merezco un amor que no duela así.